Agradezco a todos los que han llegado temprano. Tenemos un panel muy importante y un keynote speaker, entonces no queremos que el tiempo nos rebase para poder escucharlos. Hoy estamos reunidos aquí en la temática, en la sesión de uso productivo, oportunidades de la transformación digital para el desarrollo socioeconómico de los latinoamericanos. Yo quiero, en principio, dar la bienvenida a nuestro panelista magistral, que es Lorenzo Pavone, jefe adjunto de la División de Redes y Asociaciones y Género de la OCDE. Él supervisa la Red de Mercados Emergentes, EMNET, una red de empresas multinacionales que promueve un diálogo político entre el sector privado y la OCDE sobre cómo hacer negocios en África, Asia y América Latina. Antes de este cargo trabajó como analista político y coordinador de proyectos en el Programa de Competitividad de Eurasia de la OCDE y en iniciativas de apoyo en las reformas políticas en el ámbito de desarrollo del sector privado y la competitividad en Europa del Este, el Cáucaso Meridional y Asia Central. Lorenzo, bienvenido. Él va a dar el tema Impulsando el desarrollo socioeconómico en América Latina, iniciativas e impacto de la inversión en tecnologías digitales. Démosle la bienvenida. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes hoy y participar una vez más en el CLTD. Tengo una presentación. Sí. De todas formas, esperamos la presentación y quisiera empezar diciendo que para mi introducción quisiera poner atención sobre el tema del desarrollo económico en América Latina y la contribución de las tecnologías digitales. Me gustaría en particular hablar de tres temas: las tendencias del desarrollo socioeconómico en América Latina y Caribe, el impacto de la transformación digital y las perspectivas y el papel del sector privado. Bueno, empezamos con el primer punto, las tendencias recientes regionales, y voy a utilizar algunas ideas de nuestras perspectivas económicas de América Latina que publicamos con la CEPAL, ACAF y la Comisión Europea. La última edición, Invirtiendo para un desarrollo sostenible, ofrece recomendaciones de política pública para movilizar y traer inversiones que permitan avanzar hacia un mejor modelo productivo, crear empleos de calidad y mejorar el bienestar de los ciudadanos. Y en ese sentido, el informe identifica la transición digital como un sector estratégico de inversión para aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo sostenible. Desde una perspectiva global, la economía mundial sigue creciendo a un ritmo moderado. Nuestro análisis pronostica un crecimiento estable del PIB mundial alrededor del 3%, pero con muchos desafíos. La economía global sigue enfrentándose a los retos de la inflación, las tensiones geopolíticas, el endurecimiento de las condiciones financieras, el débil crecimiento del comercio y la falta de confianza. Estos siguen siendo riesgos importantes también para la región. Y en el 2024 encontramos una ligera desaceleración, como se puede ver en la slide, con una posible recuperación a partir del 2025. Bueno, hablando de desarrollo socioeconómico, la creación de empleos de calidad debe estar en el centro de la agenda de inversión en América Latina. Uno de los principales retos para la región es la persistencia de altos niveles de informalidad laboral. Esto se traduce en salarios más bajos y limita el acceso a la protección social. Efectivamente, 2/3 de la población latinoamericana de la región vive en hogares que dependen total o parcialmente de empleo informal, aunque con importantes variaciones entre los países, como pueden ver en este slide. El Leo justamente enfatiza cómo más y mejores inversiones son clave para crear nuevos empleos formales y mejores condiciones de vida. En términos de transformación digital, diferencias importantes existen
en el acceso a la banda ancha móvil y fija en las distintas regiones del mundo. Hay también Américas aquí. Podemos ver que en América Latina más de la mitad de las conexiones móviles serán 5G para 2030. Y la demanda de 5G entre las empresas latinoamericanas va de la mano con la de países como Estados Unidos. Esta creciente demanda impulsará la adopción de las tecnologías en la próxima década y un aumento de la eficiencia y productividad. Pero los altos costos siguen siendo un obstáculo clave para el acceso a Internet. El precio de 2 gigabytes en América Latina representa 2% de la renta nacional bruta per cápita, mientras que a nivel mundial es solamente 1.2%. Y los principales obstáculos para el desarrollo del sector privado en ese sector son conocidos: la estructura del mercado de acceso a las infraestructuras, el acceso al espectro, los elevados gastos de capital de las infraestructuras, los procedimientos administrativos y la incertidumbre regulatoria. Hablamos ya de estos temas ayer, creo en el panel siguiente también. Pero, ¿cuál es el impacto de la transformación digital para el desarrollo socioeconómico de la región? Bueno, la transformación digital es uno de los sectores con mayor potencial para incrementar la productividad, crear empleos de mejor calidad, desarrollar cadenas de valor sostenibles, inclusivas, desarrollar la manufactura avanzada y promover la exportación de servicios modernos. Aquí en esta slide podemos ver cuáles son los sectores con alto potencial para impulsar un desarrollo sostenible. Esto es todavía el análisis del LEO 2023. Y hay algunos componentes de desarrollo sostenible, como la inclusión social, la recuperación económica, la diversificación. Y en cada sector hay algunos temas y los colores son efectivamente los componentes de desarrollo sostenible que son conectados con estos temas. Y además podemos ver que en educación promover y priorizar las tecnologías digitales de manera significativa puede alcanzar un aumento de la confianza de las comunidades educativas en la tecnología, en el uso de Internet. En sanidad, la utilización de tecnologías digitales constituye uno de los elementos clave para mejorar la gestión, optimizar la eficiencia en utilización de los recursos y mejorar el control del gasto sanitario y, por lo tanto, ofrecer mejores servicios a la sociedad. En el sector productivo, y más aún en las pequeñas y medianas empresas, las cuales constituyen casi el 99% del tejido productivo de la región, surge la necesidad de utilizar los servicios tecnológicos para crecer y mejorar la productividad. Y finalmente, una inversión en telecomunicaciones que amplíe los niveles de cobertura puede contribuir a que los beneficios de la transformación productiva se propaguen por todos los territorios y jurisdicciones. Efectivamente, hablando de inversión, análisis recientes muestran que priorizar la inversión en sectores estratégicos representa una puerta de entrada para que los países de América Latina capitalicen oportunidades, en particular en ámbito de transición verde y transformación digital. Y aquí podemos ver que entre 2021 y 2023 los sectores como software, servicios informáticos, negocios y servicios financieros y comunicaciones han sido los sectores con mayor número de proyectos nuevos anunciados en inversión extranjera directa en América Latina y Caribe. Estos tres. Una inversión pública estratégica en colaboración con el sector privado podría permitir llegar más rápidamente a las zonas más remotas y desconectadas de la región. Eso fue un tema también que ayer escuché en muchos paneles. Bueno, finalmente las perspectivas del sector privado y el papel del sector privado en el desarrollo socioeconómico de la región. Me gustaría efectivamente ofrecer una perspectiva de la red empresarial MNET, que está en el Centro de Desarrollo, y de su grupo de trabajo sobre la transformación digital que se reunió recientemente en abril.
Y esto es la publicación que hacemos cada año. Y finalmente, ¿cuáles políticas públicas pueden ayudar a impulsar la inclusión digital y mantenerla en el futuro? Esas son algunas de las ideas que discutimos en nuestro grupo de trabajo. Y uno, fomentar el buen funcionamiento de los mercados de productos y servicios digitales, reducir los obstáculos legales y reglamentarios al despliegue de la banda ancha, gestionar eficazmente la asignación del espectro para garantizar la maximización de los beneficios económicos y sociales, facilitar el uso compartido de redes, coordinar mejor las acciones entre los niveles nacional, regional o local. 2. Promover las habilidades digitales, skills, revisar los planes de estudios, invertir en educación, promover la reconversión profesional y la mejora de las competencias en TIC, y situar la ciberseguridad como una prioridad para las personas, las empresas y los gobiernos, y aumentar la sensibilización y la capacitación de las personas y las empresas para gestionar mejor los riesgos digitales. Y el último punto es aumentar la colaboración entre los sectores público y privado. Ya hablamos de eso, ¿no? La importancia de reconocer el papel del sector privado en la expansión de la cobertura y el uso de la banda ancha, y desarrollar procesos de fomentar el diálogo entre múltiples partes interesadas, y promover las asociaciones públicos-privadas en varios sectores, como el desarrollo de infraestructuras, la educación y las políticas de inclusión. Finalmente, quisiera terminar con una slide con algunos ejemplos de casos de éxito del sector privado. Muy rápidamente, hemos agrupado en dos categorías la inclusión digital y la igualdad de género, pero tenemos muchas otras. Y algunos ejemplos son, por ejemplo, Bancolombia, que ayudó a distribuir la asistencia del gobierno durante la pandemia de COVID, tanto en línea como en persona, ayudando a las personas a abrir su cuenta visitando sus domicilios. En México, millones de personas cubiertas por redes de telecomunicaciones no son usuarios de Internet, debido a la brecha de competencias digitales. Entonces, para hacer frente a eso, AT&T se asoció con la Fundación Construyendo y Creciendo para desarrollar y desplegar aulas móviles en varios estados y ciudades de México con el fin de proporcionar la alfabetización digital a los miembros de las comunidades locales. Puede decir algo más tarde sobre eso. Y Evrio también ha promovido esfuerzos para las asociaciones públicos privadas con el apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en colaboración con el Wilson Center. Organizaron un grupo de empresas con un diálogo para definir propuestas específicas para la inclusión digital. Y yo asistí a una de las reuniones que hicieron en Washington en abril en este tema. Propuestas incluyen temas como la modernización de las regulaciones, el despliegue de infraestructura digital y la gestión de espectro. Hablando de igualdad de género, primero quisiera hablar de Mujeres sin Red Telefónica, que es una excelente iniciativa que promueve la formación y la empleabilidad de las mujeres en puestos técnicos de operaciones y mantenimiento. Hasta la fecha, este proyecto opera en Argentina, Colombia y Perú y ha ayudado a formar a más de 7.000 mujeres, de las cuales unas 900 están ahora empleadas por la propia Telefónica. En Brasil, Iberdrola puso en marcha un programa Escuela de Electricistas exclusiva para mujeres. En 2021 se certificaron un total de 258 mujeres, el 70% de las cuales ya se han incorporado en la plantilla de Iberdrola. Y finalmente Mastercard creó Victoria, un programa que se centra en startups y microempresas lideradas por mujeres en todo Ecuador y fomenta el desarrollo y la implementación de proyectos de digitalización que promueven el crecimiento y la sostenibilidad financiera de estas pequeñas empresas. Bueno, con eso voy a parar y dar la palabra a Salma, que va a moderar el panel. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Lorenzo.
quédate ahí porque tenemos tiempo para un par de preguntas. Okay. Si alguien del público quisiera hacerle una pregunta o dos preguntas para poder, antes de pasar al panel. No tenemos preguntas, todo muy claro. Adelante, adelante, Guadalupe. Si quieres, preséntate, que se acerque. Ah, perfecto. Ay, se me cayó mi... Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Perdón. Buenos días. Soy Guadalupe Michaca de Consumo TIC y quisiera preguntarle cuál es la expectativa, la perspectiva que se tiene para México ahora en esta transición que tendremos a nivel gobierno. Ayer un asesor, la mente, digamos, principal en materia digital para la presidenta virtual, Claudia Sheinbaum, hablaba de los precios del espectro y decía que desde su opinión los precios del espectro no eran un impedimento para el despliegue de redes. Quisiera preguntar qué opinan sobre eso, considerando las recomendaciones que se han dado desde la OCDE, hablando precisamente del impacto que representan los altos costos para este insumo. Muchas gracias. Bueno, creo que no puedo comentar mucho sobre claramente el nuevo gobierno porque es un momento de formación. Ese es un tema muy técnico en la OCDE. Tenemos algunas recomendaciones específicas sobre el tema de los espectro y no tengo conmigo en este momento exactamente todas las comunicaciones y las recomendaciones específicas, pero la idea es efectivamente de poder trabajar porque se crean las condiciones para una inversión más importante del sector privado. Creo que principalmente es importante que el nuevo gobierno se abra un diálogo con el sector privado para ver cuáles son las mejores posibilidades para asegurar la inversión privada. Y el espectro es uno de los temas de un papel más importante. Cuando hablamos de inversión del sector privado en las telecomunicaciones, para trabajar sobre el tema de la brecha digital. Entonces yo creo que la recomendación más importante en este momento para el nuevo gobierno es de colaborar con el sector privado y encontrar ocasiones para ver cuáles son las mejores políticas de espectros porque la inversión del sector privado sea importante en México para el futuro y para afrontar los problemas de brecha digitales. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Gracias. Buenos días, Carla Martínez de Telecom Review Américas. Me gustaría saber desde su punto de vista cuáles son las implicaciones para América Latina en caso de que el tema de despliegue de redes pues siga siendo lento y un impedimento para que haya mayor conectividad y sobre todo para que tengamos pues una mayor digitalización y acceso a tecnologías como el Internet de las Cosas o la inteligencia artificial, que es un poco de lo que hablaba. Sí, no, quisiera ver, en mi presentación tenía una slide en donde hablaba de la importancia de las tecnologías digitales para promover el desarrollo socioeconómico en América Latina. Entonces es importante que los gobiernos trabajen para acelerar la cobertura, para hacer que la gente pueda utilizar las tecnologías digitales. Además, en un momento con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, por ejemplo, es una oportunidad para aumentar la productividad y ofrecer más servicios, pero es también un riesgo cuando hay una situación donde solamente algunas zonas del país han acceso a banda ancha para poder utilizar la inteligencia artificial y los otros no. Entonces es una oportunidad, pero también el riesgo de crear una brecha más amplia entre las regiones que tienen acceso y las partes de países que no tienen acceso a la banda ancha. Entonces, es muy importante que los gobiernos trabajen para acelerar la transformación digital y la infraestructura que es necesaria para eso.
Muchísimas gracias. Creo que para no romper con el tiempo, le agradecemos a Lorenzo con un aplauso y vamos a pasar al panel. Muchísimas gracias. Si quieres pasar a sentarte. Gracias. Ahora le voy a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Tenemos en el panel a Marco Linas, ¿verdad? Director de División de Desarrollo Productivo Empresarial de CEPAL. Bienvenido. A Julia Unger, jefa de la Unidad de Gobernanza de la Cooperación Alemana GIZ en México. Bienvenida. A Elizabeth Peña, jefa de Gobierno y Relaciones Institucionales de Ericsson LATAM. Bienvenida. Y a Daniel Ríos, vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Sustentabilidad de AT&T. Bienvenido. Antes de darles la palabra a nuestros panelistas, yo les voy a dar una pequeña introducción al tema. El tema, si no lo recuerdan, es uso productivo, oportunidades de la transformación digital para el desarrollo socioeconómico de los latinoamericanos. Y en este contexto actual en el que estamos, la verdad es que el mercado, esta evolución tecnológica y la transformación digital está marcando una aceleración de los cambios que se están dando y la necesidad de un desarrollo sostenible, pero sobre todo inclusivo, ¿no? Ya se habló anteriormente sobre esta inclusión. Y aquí nosotros tenemos que trabajar en temas como acceso universal a la tecnología. Efectivamente, se pueden ampliar las brechas si no trabajamos en ese tema. Educación y capital humano, no solo es adoptar las tecnologías, sino también saber utilizarlas y maximizar su uso para productividad, para mayor eficiencia, para mayor bienestar. También emprendimiento e innovación, que es algo que ha surgido en nuestros países, pero no hemos logrado aterrizar muy bien porque tenemos muy pocas unicornios. Necesitamos trabajar un poco más en ese sentido. La mejora de la productividad y la competitividad es otro elemento que impulsa significativamente la automatización de tareas repetitivas, la optimización de la logística y la gestión de los datos en una economía de datos, la creación de nuevos empleos y oportunidades en la economía digital, entre ellas desarrollo de software, inteligencia artificial, análisis de datos, la reducción de la pobreza y la desigualdad, también para brindar mayores oportunidades y evitar que haya mayor vulnerabilidad en las poblaciones, y el fortalecimiento de la democracia y la gobernanza de todo este entorno digital. Entonces, de ello nos van a hablar nuestros panelistas. Ya sin más, voy a darles a ellos, la primera intervención va a ser de 7 minutos cada uno, nos van a tratar distintos temas, vamos a ir de lo global a lo particular, vamos a iniciar con el representante de CEPAL, después vamos a ir con la representante de GIZ y posteriormente con las empresas Ericsson y AT&T. Entonces, iniciemos con el panel. Vamos con Marco. Tienes 7 minutos para contarnos sobre tu posición respecto a este tema. Muchas gracias, Salma. Un buenos días a todos. Realmente un placer volver a estar acá en el marco del CLTD y del M360 aquí en la Ciudad de México. Para hablar precisamente sobre tecnologías digitales y su uso productivo, déjenme plantear algunos elementos de contexto. Desde CEPAL venimos insistiendo que desafortunadamente América Latina y el Caribe terminó en 2023 una década aún más perdida que la famosa década perdida de los años 80. Entre 2014 y 2023, nuestra región creció a tan solo 0,9%, que eso es muy inferior al 2% que creció durante la década de los 80. Y detrás de ese bajo crecimiento se esconde una productividad que ha permanecido prácticamente estancada e incluso decreciendo en las últimas décadas. Esa baja productividad tiene múltiples explicaciones, pero precisamente venimos diciendo desde CEPAL que una de ellas es
los bajos niveles de adopción de tecnologías digitales por parte de nuestras empresas. Un reciente estudio que hicimos en la CEPAL mostró que más del 70% de las MIPYMES en nuestra región no tienen presencia en Internet. Aquí cabe recordar que, ya lo decía Lorenzo, las MIPYMES en nuestra región constituyen en muchos de nuestros países el 98 o el 99% del total de empresas en nuestros países. Y de esas empresas que sí tienen presencia en Internet, más del 60% simplemente tiene una presencia pasiva en Internet. Es decir, que ni siquiera utilizan Internet para hacer transacciones. Si estamos hablando, digamos, de esos bajos niveles de adopción tecnológica, de una tecnología tan madura como es el Internet, ¿qué podemos decir previamente cuando hablemos ya de inteligencia artificial o de Internet de las cosas o de robótica? Y es por eso que desde CEPAL venimos insistiendo en que nuestros países deberán escalar y mejorar sus políticas de desarrollo productivo, que es la forma en que llamamos las políticas industriales, que además están de regreso en el mundo, donde la transformación digital tiene que ocupar, Salma, precisamente un lugar central en el marco de esas políticas de desarrollo productivo. Y desde esa perspectiva, eso implica trabajar por lo menos en dos frentes. Por un lado, habrá que escalar los esfuerzos de lo que nosotros denominamos extensionismo tecnológico digital, que es una forma muy sofisticada de básicamente hablar de hay que incrementar los esfuerzos de acompañamiento a los empresarios para facilitarle la utilización de tecnologías digitales. Aquí no comenzamos de cero y muchos de nuestros países están implementando esfuerzos en materia de acompañamiento para facilitarle, digamos, ese proceso de adopción a las empresas, pero realmente cuando miramos los números, Salma, esos números son marginales frente al reto que tenemos. Entonces ahí tenemos que ver cómo escalamos esos esfuerzos. Pero en segundo lugar, esta agenda de transformación digital y políticas de desarrollo productivo también implica trabajar en agendas estratégicas que fortalezca la oferta de tecnologías digitales por parte de nuestras empresas de tecnología y de nuestros clústeres de tecnología. Precisamente ahí ya venimos trabajando en un proyecto que apunta a trabajar en una agenda regional para fortalecer esa oferta de valor por parte de empresas y clústeres de nuestra región en tres segmentos específicos: el tema de inteligencia artificial, el tema de ciberseguridad y el tema de e-government. Lo cierto, y simplemente para redondear, Salma, aquí en todos estos espacios en materia de transformación digital, estamos permanente hablando de esa frase de no dejar a nadie atrás en materia digital. Pero generalmente cuando mencionamos esa frase se nos viene a la mente poblaciones vulnerables o lugares, digamos, apartados en la ruralidad de nuestras geografías, pero no nos estamos dando cuenta que estamos dejando atrás precisamente en materia digital a una gran masa de empresas en nuestra región. Así que desde CEPAL venimos insistiendo que es hora de abordar ese reto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Creo que nos ubicas en que hay todavía un esfuerzo muy grande que tenemos que realizar en la región, y en ese sentido me gustaría darle la palabra a Julia para que veamos desde la perspectiva de una organización de cooperación europea, de un país europeo, ¿cómo están ustedes contribuyendo a que esta región pues acelere este proceso de productividad y de adopción tecnológica? Bueno, muchas gracias, Salma, por la oportunidad también de participar en este panel. Muchas gracias también por los insumos tan importantes que pudimos escuchar, tanto del keynote speaker como ahora de la CEPAL. Para nosotros desde la cooperación alemana, la transformación digital, por supuesto que es una oportunidad. Hemos visto todo lo que hemos escuchado, lo que promete la digitalización, la transformación digital, creo que es, por lo tanto, parte integral de nuestro trabajo. También nosotros como
empresa y como organismo de cooperación no podemos trabajar sin la digitalización. Sin embargo, nuestra responsabilidad como un actor que trabaja claramente con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible es enfrentar esos riesgos, ¿no? Y que sabemos que existen, ¿no? Tanto para la buena gobernanza, pero también, como decíamos, que existe porque estamos dejando gente atrás. O sea, están las empresas, pero también están las poblaciones vulnerables en algunos puntos. Entonces, nuestra responsabilidad y nuestro rol realmente es ser ese actor que aporta, que colabora con gobiernos, con empresas, pero también con organismos internacionales como la CEPAL, ¿no? Para lograr que la digitalización sea justa, democrática e incluyente, ¿no? En ese contexto, realmente hoy en día no hay ni un solo programa que implementa la cooperación alemana, casi me atrevo en el mundo, que no considere elementos, tecnologías específicas de digitalización en sus programas. Pueden ser líneas de trabajo, pueden ser componentes enteros. Por ejemplo, yo estoy a cargo adicionalmente de un programa de inclusión económica de mujeres y trabajamos en sistemas de información desagregados por género y sexo, para un poco visibilizar las diferencias estructurales que existen y de esa forma generar políticas públicas responsables, ¿no? Entonces, vemos también, por supuesto, que en América Latina la sociedad se está transformando, ¿no? Hay muchos, yo vengo del área de gobernanza sobre todo, pero también, por ejemplo, en la sociedad civil, las organizaciones están transformando, hay otras maneras de participación, pero sí, aunque vemos que es incipiente, puede ser, en comparación con otras regiones, también aquí hay empresarios o empresas digitales, ¿no? Entonces, todo este mundo lo estamos enfrentando también en el día a día de nuestros proyectos. Y de alguna manera tratamos siempre donde estamos de impulsar que esta transformación sea justa, democrática e inclusiva, ¿no? Nosotros en la cooperación muchas veces hablamos de las brechas, también las escuchamos ya, ¿no? Las brechas de acceso, las brechas de género, que aunque se han ido reduciendo y aquí en México no son tan altas, cuando uno ve los estudios más específicos que por ejemplo ustedes hacen, se ve que llegan a que sí hay una alta diferenciación dependiendo de las áreas rurales o del país, ¿no? Entonces los centros urbanos son una cosa, las zonas rurales son otras. También ahí nos enfocamos para tratar de reducir esas brechas en cada momento y lograr, ¿no?, de alguna manera que la transición cumpla su rol que estamos esperando que cumpla, ¿no?, y que estamos seguros que puede cumplir, pero necesita políticas públicas responsables, ¿no? Entonces también ahí en este tema, una de las cosas que también ya se mencionaron es tratamos de impulsar este diálogo regional, ¿no? Junto con la CEPAL en el programa, un programa que es de transformación digital financiado por la Unión Europea, ¿no? Entonces también esta agenda regional creemos que es importante porque a nivel de Estado, de las políticas públicas, es importante que existen reglas que fortalezcan la compatibilidad, pero también que tengan como un campo igual, ¿no?, para que también la interconectividad, pero también de alguna manera la competitividad se pueda desarrollar. Entonces también apoyamos las políticas públicas, ¿no?, para el marco regulatorio que sabemos que falta. Estamos trabajando en mejorar el acceso donde toque, donde estamos, en áreas rurales, donde trabajamos en áreas protegidas. Puede ser que se utilice y se promuevan alianzas con las mujeres comunitarias, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, recalco todo esto, como estamos en todas las áreas, estamos en cambio climático, estamos en protección de la biodiversidad, en gobernanza, donde nos toca. Estamos impulsando tecnología, pero siempre teniendo en cuenta en el diálogo, promoviendo, ¿no?, el enfoque multiactor, que esta transición digital sea justa, inclusiva y democrática.
Muchísimas gracias. Creo que has tocado dos puntos muy importantes. Tenemos que medir y quizá a veces tenemos que medir a nivel regional para ver cómo impactamos como región, a veces a nivel nacional y a veces hay que bajar a nivel subnacional. Lo ideal sería medir a nivel de municipio, pero no tenemos esos datos a la mano para poder hacer comparaciones y entonces nos tenemos que mantener en el nivel subnacional de los estados o provincias o departamentos, como se dice en varios países de América Latina. Y el otro aspecto importante que tocaste es el tema de la colaboración y la participación de múltiples partes interesadas. Ese es un elemento relevante porque entonces quiere decir que ya estamos haciendo inclusión en esta colaboración. Me da mucho gusto. Entonces ahora vámonos un poco más hacia lo local y veamos qué está pasando en el caso de Ericsson. Ustedes tienen datos muy interesantes de un Mobility Report y qué sectores de la industria están beneficiándose de esta transformación digital. Elizabeth, por favor, coméntanos. Gracias, Salma. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con mi querida Salma, compañeros de la industria, muy queridos también. Pues bien, yo les traje una presentación muy corta. Si me pueden ayudar, por favor. Y principalmente era porque siempre venimos, platicamos del sector, hacia dónde vamos, pero me encantaría presentarles este compás. Es un 5G for Business, son los sectores. Me parece que ya lo comentaban, ¿no? Hemos venido de años muy complejos, o sea, el tema de la inflación y la desglobalización ha afectado bastante los mercados, el fenómeno que se está viviendo ha sido muy relevante. Entonces, Ericsson desarrolló un estudio en donde vemos 10 mercados súper importantes, mil gracias, vemos mercados súper importantes y bueno, estas son las industrias en donde Ericsson piensa que obviamente el desarrollo de 5G va a tener cierto impacto. En América Latina son más de 10 redes de 5G las que se han desarrollado, ¿no? Entonces ya tenemos una importante presencia. Se prevé que para los siguientes años el número de usuarios crezca en un 50% todavía más. La tendencia del mercado, la tendencia es ir creciendo hacia la transversalización de las tecnologías, es decir, cómo impacta en otros sectores productivos y por eso es que estamos aquí, ¿no? Cómo podemos llevar esta tecnología hacia sectores como la minería, el gaming, ya lo vemos aquí. Estos sectores productivos son los que más impacto van a crecer, ¿no? La manufactura, el sector automotriz, el transporte público, la seguridad pública, la parte de los servicios de salud. Se prevé que ya, por ejemplo, en El Salvador, ya están buscando formas de que la educación de medicina y las cirugías y todo pueda ser de manera altamente digitalizada, ¿no? O sea, ya están buscando soluciones los países. Colombia, ayer platicaba con el viceministro y ya estábamos con Saúl Catán en esta conversación hacia dónde hacer que la inversión y la monetización de las redes sea más efectiva. Y ellos hablaban, por ejemplo, del sector minero, que tiene una fuerte presencia en Colombia, el sector minero y el sector agropecuario. Entonces, estos son los sectores que vemos con mayor disrupción para los siguientes años. Me parece que tomar en consideración las tecnologías que se van desarrollando y cómo se pueden ir implementando, no solo toma una parte del desarrollo de infraestructura, sino toma parte de la innovación que van a hacer las otras empresas. ¿Por qué? Porque esto nos da cabida a mucha innovación en estos diferentes sectores, ¿no? A mí me gustaría aquí que se enfoquen en la parte de los cuadritos azules. ¿Y por qué? Porque ahí tenemos cómo estos sectores nos va a dar más de 200 casos de uso, que era lo que yo les comentaba. Cómo en esto va a crecer la innovación.
Y estas aplicaciones pueden hacer que aún más tengamos un desarrollo en las startups, ¿no? En las pequeñas empresas que van creciendo y que pues se van volviendo esos unicornios que nos hacen falta dentro de nuestro crecimiento económico y que hacen que los sectores productivos se desarrollen. Esta es la manera en que se está desarrollando las inversiones. Y aquí me gustaría que pusieran ojo en América Latina. El camino es largo. O sea, si lo pueden observar, el camino es largo, pero no imposible. ¿Por qué? Porque realmente tenemos el talento, los programas que se están desarrollando. Ericsson tiene más de 600,000 patentes, invierte muchísimo en investigación y desarrollo, y ahora pues nosotros hemos estado haciendo convenios de colaboración para promover habilidades digitales, esto que de tanto nos hablaban que hace falta en la región, y obviamente también para promover innovación. Les voy a platicar que recientemente, en colaboración con AT&T, se puso un laboratorio 5G, el primer laboratorio 5G en América Latina, en el Tecnológico de Monterrey. Qué bien. Nosotros hicimos esa colaboración con AT&T, con el Tecnológico de Monterrey, pero aquí la idea es la innovación. ¿Qué podemos hacer para que este sector productivo se incremente? ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos inventar? ¿Cómo podemos esas 600,000 patentes ponerlas a disposición de la educación y que realmente tenga frutos? Porque pues patentes guardadas en el cajón no sirven, hay que hacer uso de ellas y hay que estarlas explotando. Entonces, aquí el mensaje es, sí, tenemos un gran camino por recorrer, pero estamos trabajando en eso. Me encanta esta slide porque, como pueden ver, si nos enfocamos en desarrollar estos sectores, la ganancia o lo que se proyecta es más de 700 billones de dólares de crecimiento en el sector. Y ahí te va diciendo claramente cuáles son los sectores que pueden tener mayor impacto. Está la parte del sector del retail, ¿no? La parte de servicios financieros, la parte de energía, la agricultura, y a mí lo que me encanta aquí es el entretenimiento, ¿no? Media, aunque todo el mundo dice, está creciendo muchísimo, es un sector que realmente está arrasando por las aplicaciones que está teniendo. Entonces, yo creo que hay mucho mercado B2B, o sea, entre empresas, cosas que se pueden realizar, para que obviamente eso impacte de manera importante a la población en temas económicos. Cuando hay mayor innovación, cuando hay mayor inversión en un país, obviamente los beneficiados siempre son los ciudadanos, ¿no? Y bueno, ya casi para terminar, un poquito de cómo realmente el healthcare, la manufactura, la energía, la automotriz, estos 10 sectores van a tener el impacto y en qué medida. Entonces, como pueden ver, el sector salud está a la punta de todo esto. Y es porque realmente hay un aprendizaje después de la pandemia. O sea, ahorita en lecciones aprendidas es no volvamos todos a trabajar, dejemos de contaminar y tengamos un sector salud fortalecido, ¿no? Entonces, en este fortalecimiento e innovación, de verdad, el sector salud está a la vanguardia, es el que más va a crecer. Después viene la manufactura. Tenemos muchos temas de desglobalización y por qué la manufactura está tomando mayor relevancia en países como América Latina, en donde, por ejemplo, México es un país excelente para el nearshoring, ¿no? Entonces, veamos hacia allá, ¿por qué estos sectores están reapuntando? Y bueno, el energético también y los demás que pueden ver ahí. El estudio está disponible en nuestra página de internet, lo pueden consultar y realmente pues esas serían parte de nuestras primeras conclusiones. Ay, creo que ya me salí por completo, pero bueno, tenía ahí unas conclusiones muy cortas que es realmente cómo esto pues el desarrollo económico de un país siempre va de la mano del desarrollo tecnológico.
Muchísimas gracias. Elizabeth, tocas varios puntos que quizá regionalmente se pudieran consolidar, porque todos los países tenemos esa industria o ese sector, pero habrá otros que serán muy particulares de algunos países o de un solo país, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que ver la colaboración hacia dónde se va enfocando. Y desde la perspectiva de adopción tecnológica, pues es muy importante saber que tenemos un potencial beneficio de ingresos para tener el incentivo de pues desarrollar mecanismos que nos permitan apropiar mucho más rápido de esas tecnologías. Y en ese sentido me gustaría darle la palabra a Daniel Ríos para que él nos enfoque ya desde la perspectiva del operador de telecomunicaciones de una red 5G, ¿cuáles serían los retos de la industria y sostenibilidad de las inversiones en esta transformación digital que se está dando, particularmente con una base de infraestructura como la 5G, la red 5G? Muchísimas gracias, querida Salma, y pues muy buenos días a todos. Como siempre es un gusto estar con ustedes en este CLTD. Y justo para nosotros en AT&T estamos muy conscientes, pero sobre todo muy emocionados de la responsabilidad que tenemos de transformar a través del Internet, ¿no? Porque conectar siempre tiene una razón, ¿no? Y tiene una razón para incrementar la productividad, tiene una razón para un desarrollo social, tiene un para qué desde el punto de vista de un desarrollo sostenible. Me dio mucho gusto ver que Lorenzo incluyó nuestro proyecto de aulas móviles en su presentación, porque llevamos un muy buen rato justo entendiendo la conectividad desde este punto de vista mucho más amplio que simplemente dar los servicios. Nos preocupa mucho y hemos trabajado con mucho esfuerzo para cerrar la brecha digital desde el punto de vista del desarrollo de habilidades. Tenemos estas aulas móviles en todo el país desde hace ya varios años donde desarrollamos habilidades digitales, sobre todo para personas adultas mayores. Estamos también muy conscientes del rol que tiene el Internet, pero también del impacto negativo que puede tener si se usa de manera incorrecta. Y llevamos también un muy buen rato, un par de años ya con campañas de prevención en escuelas. Estamos impartiendo nuestros contenidos gracias a algunas de las secretarías de Estado en varios estados de la República con más de 4 millones de niños. Nos platicaba Salma y para nosotros es muy importante, ¿no? ¿Dónde están esos unicornios? Justo hace una semana terminamos la segunda graduación de nuestra segunda generación de mujeres emprendedoras con base tecnológica, porque creemos, ¿no?, que este rol que tiene la conectividad es fundamental, sobre todo desde el punto de vista de cerrar brechas de género, cerrar brechas de ingresos, cerrar brechas de educación. Estamos también ahorita justo terminando el proceso de selección para nuestro fondo 5G, en el cual, ¿no?, en colaboración con Ericsson el año pasado pusimos primero este laboratorio, ¿no?, porque si queremos que se desarrolle la red 5G no es suficiente con montar la red, hay que desarrollar el ecosistema y por eso necesitamos los casos de uso. Y justo esta nueva edición del fondo trae criterios particularmente importantes desde el punto de vista de inclusión, ¿no? Queremos que haya igual número de emprendedores que de emprendedoras, ¿no? Queremos que haya proyectos que incluyan personas con discapacidad, queremos que haya proyectos que incluyan todas las variantes de la belleza y de la riqueza humana como parte del desarrollo tecnológico, porque creo que es la única manera en donde realmente la tecnología se entiende en todas sus dimensiones. Desarrollamos hace un par de años contenidos también en cuanto a desarrollos digitales en varias lenguas indígenas, porque pues, no queremos que nadie se quede atrás, ¿no? Justo el avance de la tecnología tiene que llevar a toda la sociedad en su conjunto hacia adelante para hacer nuestras vidas mucho más fáciles. Y por el otro lado, pues bueno, ¿dónde está la industria, no? ¿Cuál es esa otra cara de la moneda? Y creo que algo que hemos estado platicando a lo largo de todo este foro tiene que ver justo con la sostenibilidad de largo plazo de esta industria, ¿no? Es una industria que tiene muy buenas noticias desde el punto de vista de que la conectividad es prácticamente un servicio que todos queremos todo el tiempo, ¿no? Se ha convertido en algo que usamos todos los días y que necesitamos para hacer todas nuestras actividades cotidianas. Y eso es una gran noticia porque la demanda de datos crece y solo crece. Y pues hemos visto, ¿no? Hoy usamos alrededor de 15, 20 gigas al mes por usuario,
pero hay un montón de predicciones que dicen que en 3 años vamos a estar usando a lo mejor 60 o 65. Y para que podamos satisfacer esa gran demanda de conectividad, pues vamos a necesitar incrementar muchísimo la capacidad, incrementar muchísimo el poder de nuestras redes, y eso pues también va a necesitar muchas inversiones. Y en una industria, ¿no?, que tiene estos desafíos, que tiene las industrias ya maduras, donde pues realmente los precios no cambian mucho, pues tenemos que también pensar de dónde van a salir esos recursos para poder pagar esas redes que van a satisfacer toda esa gran demanda que va a habilitar todos los servicios y los casos de usos como los que nos estaba enseñando. Y bueno, pues para eso estamos buscando, ¿no?, igual con todo este tema de transformación digital, ¿dónde podemos encontrar esos ingresos, ¿no? ¿Dónde construimos capacidades diferentes en nuestras redes, donde se integran de manera vertical y que se puedan digitalizar muchísimas de las capacidades? Y además, lo platicamos ayer en el panel de cambio climático, esta demanda creciente y estas nuevas redes, pues tampoco pueden tener un impacto mayor en las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Tenemos que encontrar también cómo a través de estas nuevas tecnologías, pues vamos a lograr que así como sube la demanda de datos, no crezcan las emisiones en esa misma proporción, porque tenemos un compromiso con el planeta. Entonces, jugando, ¿no?, todo este mundo, ¿no?, con esta visión completa, ¿no?, muy holística del papel que tenemos las redes y los operadores de telecomunicaciones en el desarrollo y el crecimiento del planeta. Lo decía creo que Mats en su discurso de inauguración, decía las telecomunicaciones tienen en sus hombros cargando el desarrollo del mundo, ¿no?, de la economía, de todo lo que va a estar pasando en los próximos años. Y pues tenemos que enfrentar muy bien estos desafíos. Me va a regañar Salma. El tema del espectro radioeléctrico en México pues es un tema que no se ha resuelto, lo hemos platicado y platicado y platicado y sigue ahí. Tenemos 60% más caro el costo del espectro que el resto de América Latina, y eso es muy importante, y tenemos que entender que el espectro, las licitaciones de espectro pues son un medio y no un fin, ¿no? Son un medio para alcanzar una conectividad, porque el fin es justo alcanzar esta conectividad y que esta conectividad genere desarrollo. Entonces, pues cuando hacemos una licitación, cuando estamos pensando en el espectro, en lo que nos tenemos que preguntar más bien es, oye, ¿cómo esta herramienta que estoy implementando, cómo esta licitación, cómo esta banda que estoy asignando me va a ayudar a conectar a más personas? ¿Cómo esta licitación es el medio para que podamos tener más y mejores servicios? ¿Cómo esta licitación nos va a ayudar, o cómo este espectro, esta banda, nos va a ayudar a que podamos estar más cerca de atraer inversiones para el nearshoring? Si no tenemos esta visión de largo plazo y holística, pues no vamos a poder llegar a cumplir con todo lo que se espera de este sector en este país, que es muy importante. Hay un potencial enorme, ¿no? Creo que lo que podemos hacer nosotros es muy importante para tocar al agro, para tocar la manufactura, para tocar la transformación del sector automotriz hacia la electromovilidad. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Y no te regañaría, al contrario, es bien importante que pensemos que el espectro es un insumo para poder lograr llegar a esas poblaciones que no están atendidas, y quizá al actor que tenemos que tener primero sentado en las mesas de discusión de ahora que está la consulta pública del espectro en el IFETEL, pues es a la Secretaría de Hacienda, porque finalmente tenemos perspectivas diferentes, ¿no? La perspectiva del sector hacendario, que lo que quiere es recabar recursos para poder tener más presupuesto para hacer otras actividades, y nosotros como sector que queremos que el espectro sea a un precio justo o barato, para que podamos extender la infraestructura hacia los lugares donde no llega y eliminar las brechas que han mencionado ustedes. Entonces, en ese sentido, ahora vamos a entrar a una ronda de 3 minutos para que podamos ir cerrando después y podamos tener oportunidad de tener preguntas del público. A mí me gustaría, por ejemplo, Marco, que nos comentes, CEPAL ha hecho una muy buena labor de congregación de ministros del sector para ir tomando decisiones a nivel regional. ¿Qué nos espera en este año 2024 respecto a lo que piensan hacer en el segundo semestre con los ministros en cuanto a transformación digital? Gracias, Salma, por esa pregunta, pero déjame de pronto, antes de responderla,
hacer un par de comentarios con relación a la presentación muy interesante de Elizabeth. Elizabeth nos mostraba precisamente la cantidad de oportunidades que hay en materia de digitalización en una cantidad de sectores, pero aquí el mensaje que quiero que quede es que aprovechar esas oportunidades no va a ocurrir de forma espontánea, simplemente a partir de las fuerzas libres del mercado. Aquí se necesitan políticas de desarrollo productivo contundentes que tengan a la transformación digital en el centro, políticas de desarrollo productivo además entendidas como esfuerzos colaborativos entre el sector público, privado, academia, sociedad civil, trabajando en agendas estratégicas sobre esos sectores, sobre las apuestas productivas que definan los países y sus territorios, y trabajar precisamente en agendas de digitalización para aprovechar esas oportunidades. Y eso lo ligo, digamos, a la pregunta que me haces, en efecto, de pronto para que los que no conocen, mencionar que desde CEPAL venimos trabajando una agenda en materia de transformación digital muy importante. Particularmente lideramos este arreglo institucional, esta plataforma que también se conoce como el ILAC, que llega precisamente a su 9ª reunión ministerial o cumbre ministerial ahora en noviembre en Santiago de Chile, todos además muy invitados. Esa es un espacio donde efectivamente reunimos a las principales autoridades de los temas de transformación digital de los 33 países de América Latina y del Caribe para definir una nueva agenda regional en materia de transformación digital. Esta será el ILAC 2026. Toma lugar en Chile porque precisamente Chile estará asumiendo la presidencia de este ILAC durante los próximos 2 años. Y simplemente para rematar ahí, Salma, mencionar que desde CEPAL sí querríamos que esta nueva agenda regional en materia de transformación digital le suba el volumen al tema de utilización de esas tecnologías digitales. Eso no quiere decir que no vamos a seguir hablando de temas como los temas de conectividad significativa e incluso servir de espacio para muchas de las conversaciones que hemos dado, digamos, aquí en el marco de M360 y del CLTD, pero sí queremos enfatizar el tema de una utilización social y económica de las tecnologías digitales, con un foco además en particular en esa conexión entre desarrollo productivo y transformación digital. Así que creemos firmemente que solo en la medida en que trabajemos ese tipo de agendas vamos a ver mejorar y moverse la aguja de la productividad de nuestros países y al final del día lograr mayores niveles de prosperidad y bienestar para toda nuestra gente, que como siempre decimos es de lo que se trata toda esta conversación. Muchísimas gracias. A mí me gustaría que, dando continuidad a lo que mencionó Marco, Julia, nos dijeras, aparte de esos elementos que se incorporan en esta agenda regional, ¿qué otros aspectos nos podrías decir desde tu perspectiva como agencia de cooperación que se tuvieran que dar no solo en el sector productivo, sino en políticas públicas, para que esta región se vuelva una región competitiva y una región productiva beneficiando a sus sociedades? ¿Qué nos podrías mencionar al respecto? Bueno, creo que lo que se tiene que hacer ya se dijo. Muchas gracias. Creo que fue muy contundente, ¿no? Necesitamos esas políticas públicas claras para poder aprovechar las oportunidades. Necesitamos tener en cuenta la realidad de nuestros países, conocerlos bien y tener la voluntad de cerrar esas brechas y de aprovechar las oportunidades. Yo solo puedo decir que como Cooperación Alemana también trabajamos por encargo de nuestro gobierno fomentando este diálogo, ¿no? Creo que aquí es donde los países tienen que, justo como lo ejemplifica la CEPAL, conversar y ponerse de acuerdo, porque las estrategias quizás pueden ser fáciles, pero no están a la vista de todo el mundo. Y sí creo que es necesario
aprender unos de otros y ponerse de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay ejemplos en el mundo de los cuales también América Latina puede aprender, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro gobierno impulsa ese diálogo, el diálogo digital con el gobierno de Alemania, con el gobierno de México en particular, ¿no? Lo hace en otras partes del mundo también, pero en México hay un enfoque específico, por ejemplo, ¿no? Para justo tratar de encontrar esos puntos e impulsar la agenda, identificar temas en comunes, fortalecer el aprendizaje y por ejemplo, poner agendas como la guía de implementación de la tecnología 5G, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante también estar abiertos, comunicarse, juntarse, ¿no? Ya habíamos hablado, ¿no? El enfoque multiactor, ¿no? Que no el gobierno no esté solamente hablando con el otro gobierno, sino que invite a las empresas como acá, a la sociedad civil, a todos para realmente definir esas estrategias en conjunto y después implementarlas. No existe para mí, o sea, lo que he aprendido, una única línea cómo hacerlo. Lo importante es ponerse de acuerdo y después también implementarlo. Muchas gracias. Me gustaría, porque no se ha tocado el tema y creo que va un poco de la mano de lo que habías mencionado en tu primera intervención, Elizabeth, el tema del desarrollo tecnológico y la creación de patentes y todo esto hace que necesitemos un poco más de colaboración y de inversión, que no se ha tocado este tema y es, yo creo que crucial el tema de la inversión. ¿Cuáles son los principales desafíos que tú ves para esta transformación productiva, económica y social en América Latina? ¿Y cómo pueden, a través de estas tecnologías y de elementos adicionales como el que mencionaba yo de transferencia tecnológica y de inversión, ayudar a enfrentar este desafío que tenemos? Pues me gustaría comenzar por decir que estoy totalmente de acuerdo en lo que acaban de mencionar. Parte de los desafíos que vemos, el número uno es que más de un tercio de la población en América Latina no tiene acceso a la conectividad, ¿no? Podríamos empezar con ese primer reto, ¿no? Hay muchísimos retos de política pública, ¿no? Retos de infraestructura, retos de espectro, retos de inversión, cómo atraemos las inversiones, pero quiero mencionar que estamos en un momento político dentro de la región importante. Tenemos cambios electorales, nuevos procesos electorales y nuevas reelecciones, ¿no? Es el caso de Guatemala, de Panamá, México, también está República Dominicana, ahí El Salvador, ¿no? Entonces son momentos importantes en donde realmente los gobiernos pueden redefinir o definir políticas, hojas de ruta, mapas, estrategias digitales, alianzas con las asociaciones públicos-privadas. O sea, podemos definir, son momentos importantes en donde se van gestando los nuevos gobiernos o se restablecen o hay modificaciones en los que se están religiendo. Entonces, claro que es un momento político importante, pero también necesitamos tener esa actuación. La industria necesita tomar un rol relevante dentro de estos nuevos procesos, ¿no? Las nuevas políticas a veces es difícil pensar que se gestan solas, pero necesitan datos, necesitan la experiencia de la industria, cómo realmente el no bajar los precios al espectro radioeléctrico es una barrera al despliegue de infraestructura. Queremos mayor conectividad, el dato es lapidario, o sea, más del tercio de la población de América Latina no tiene conectividad. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué políticas públicas o qué tecnologías podemos implementar para abatir este gap, ¿no? Entonces, nosotros como Ericsson vemos tenemos una presencia grande, más de 180 países en el mundo, lo que nos da una vista amplia de qué políticas se pueden implementar. Hay una serie obviamente de políticas fiscales digitales que se pueden transversalizar para que se promueva la inversión. El tema es
que tenemos que ver hacia el lado. O sea, queremos que el agro se industrialice, pero ¿qué políticas le puedes dar al agro para promover que se industrialice? ¿Qué políticas le puedes dar al sector energético para que se industrialice? ¿Cómo puedes apoyar al sector salud para que se transversalice? Entonces, no es un tema que se quede en el sector de telecomunicaciones. Esta política tiene que ser amplia, tiene que ser homogénea para todos los sectores y obviamente también viendo un análisis de tiempo atrás, qué es lo que nos ha inhibido esas inversiones. Un factor importante es el espectro eléctrico, pero otro factor muy importante es la infraestructura. La infraestructura es la base de cualquier red de tecnología. Entonces, si queremos avanzar en tener pues unicornios y redes y conectividad y casos de uso, tenemos que empezar por lo más básico. Y lo más básico es generar una política pública que no sea recaudatoria, que quiera conectar a las ciudades, ¿no? ¿Cómo estamos mitigando esto como empresa? Nosotros hemos hecho diversos convenios de colaboración, uno con ellos fue con el Tecnológico Monterrey, pero recientemente hicimos un convenio de colaboración en Costa Rica con el INA, el Instituto Nacional de Educación, para promover habilidades digitales. Nosotros consideramos que no solo es llevar la conectividad, hay que promover habilidades digitales en los ciudadanos para que ese fintech cuando llegue lo sepan usar y sepan cómo generar una economía y cómo obviamente sacar las mejores ventajas de la tecnología. Tenemos un convenio también de colaboración con Costa Rica, con el MINTIC. En este convenio de colaboración lo que les proveemos es de pues conocimientos muy específicos. Tenemos una currícula muy hecha, le dijimos siempre un traje a la medida de lo que MINTIC necesitaba. Ellos están haciendo un programa de habilidades digitales específicos para la población como un tipo carreras técnicas. Nosotros ahí estamos colaborando con ellos. En México pues tenemos esta colaboración con el IFT, estamos también colaborando con El Salvador y con Panamá. Entonces, tenemos una amplia gama de participaciones alrededor de Latinoamérica precisamente para contribuir con este desarrollo de habilidades digitales, contribuir con estos programas que generen que haya más equidad en el sector en relación a mujeres técnicas colaborando, creando tecnología. Tenemos programas para Digital Labs específicos para mujeres y bueno, consideramos que este es un granito de arena en este mar de posibilidades que es el sector tecnológico. Muchísimas gracias. Finalmente, Daniel, si te dijera que me hicieras una lista de deseos de qué es lo más urgente que debiera de suceder, no solo en México, quizá tomando en consideración las buenas prácticas que hay en la región, ¿qué lista harías para que se diera este desarrollo productivo con mucho más celeridad? Una gran pregunta y espero que además haya la posibilidad de irlos en algún punto de los siguientes años. Pero creo que una cosa que está pasando y está pasando muy bien es la posibilidad de tener este tipo de espacios. Nos ayuda justo a compartir información, justo a revisar qué está haciendo bien quién y cómo lo podemos pasar de un país al otro. Y eso es algo que creo que vale muchísimo la pena, ¿no? De todos los que tenemos la oportunidad de estar sentados en estos foros y estar sentados año con año en ellos, lograr este aprendizaje colectivo. Pues yo creo que el primer deseo que tendría cualquier persona que le interese, cualquier agente al que le interese vivir en una sociedad más conectada, es la posibilidad de que baje, de que sea mucho más fácil tener acceso a los insumos que producen la conectividad. El espectro radioeléctrico, sin duda. La fibra óptica, sin duda. La posibilidad de desplegar la infraestructura, sin duda. Entonces, si logramos generar un ecosistema en el cual el acceso a los insumos que nos ayudan a producir eso que tanto necesitamos de una manera más fácil, más rápida y más eficiente, pues yo creo que ya avanzamos la mitad del camino. La otra mitad del camino tiene que ver con cómo lo usamos, con construir esa otra parte en la cual haya las habilidades digitales suficientes
para que podamos aprovechar esta conectividad y la podamos convertir en más productividad, en más salud, en más educación, en brechas mucho más pequeñas. Y finalmente, ¿no?, lo que decíamos, ¿no?, nos volteamos a ver qué está haciendo bien, por ejemplo, Brasil. Bueno, Brasil está haciendo una muy buena política de espectro, ¿no?, que está haciendo bien Panamá, lo mismo, para que realmente podamos avanzar a la velocidad que necesitamos avanzar para poder cumplir con todas las expectativas que estamos esperando. Y creo que estamos ya fuera de tiempo, ¿verdad? Porque hay una cancioncita hace rato. Muchas gracias. Salma, gracias. Yo les voy a hacer una propuesta. Me encantaría que nos hicieran preguntas del público. Nos quedan 2 minutos, entonces ya no les puedo pedir que en 1 minuto me cierren. Me encantaría mejor que abriéramos el espacio a preguntas. Adelante. El micrófono nos lo pueden pasar, por favor. No, ahorita te lo van a dar. Si te puedes anunciar de dónde eres. Hola, hola. Oscar Castillo de Algorithmi Space. La verdad es que este foro me creó la pregunta que yo ya traía tratando de elaborar, pero viéndolos a ustedes me viene la pregunta y lo relaciono a todos. Primero porque si estamos en las noticias acabamos de ver que Deutsche Telekom acaba de conectar 10 estadios con el 5G SA para la Eurocopa. Es un gran éxito, la Eurocopa es en un mes, entonces se va a probar el 5G SA de una forma muy interesante, Alemania. La pregunta para, por ejemplo, Ericsson, que muestra toda la industria, cómo va a requerir el 5G, cómo lo va a ocupar. Primero que todo, no veo a nadie de la industria. Aquí no vi ningún banco, no vi ninguna empresa de oil and gas, ninguna minería. Pero entonces me viene la pregunta también, en el caso de AT&T, ¿en qué etapa estamos en 5G SA en México? Le preguntaste a Ericsson primero y no sé, quizás Ericsson tiene los datos de Latinoamérica. Y si quieren complementar, ustedes pueden complementar. Claro que las redes standalone están incrementándose en América Latina, ¿no? México tiene legacies, igual que Colombia, igual que otros. ¿A qué me refiero? Venimos de un 2G, 3G, 4G, 5G. Entonces, es difícil que se haya todavía dado una red standalone, ¿no? Pero no estamos lejos, no estamos lejos. Créanme que ya muchos de los operadores y nuestros clientes están trabajando en eso. Lo que sucede es que, pues ahorita, por ejemplo, gobiernos, diferentes gobiernos están pensando en cómo ir apagando y tener estos dividendos, ¿no?, digitales, digamos, en 2G, 3G. Entonces, ¿qué es lo que más les sirve? Si tú me preguntas, para un standalone, ¿qué es lo que más les serviría a la tecnología? Pues que apaguen 3G y 2G, ¿no?, dependiendo de los servicios que se vayan a querer dejar o dar, porque todavía hay muchas regiones conectadas con 2G. Entonces lo apagas y pues las dejas sin servicio, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis concienzudo de este tipo de medidas, pero pues el camino hacia allá está. Obviamente, pues en Europa conectar 10 estadios con standalone es fácil, pero nuestra realidad, venimos en realidades diferentes, tecnológicas diferentes, donde, por ejemplo, ahorita en Colombia, en diciembre terminó la licitación, ¿no? Entonces están construyendo el futuro de las standalone, pero vamos despacio, pero seguro. Gracias, y creo que es una gran pregunta. Mira, particularmente para el caso de México, las redes 5G se empiezan a desplegar en 2021. Entonces tienen más o menos 3 años en esta etapa de despliegue y bueno, pues van avanzando y van avanzando pues a cierto ritmo. Si me preguntas cómo podrían acelerarse ese ritmo de despliegue, bueno, pues tendríamos lo que platicábamos, ¿no?, bajar el costo de estos insumos, porque eso va a cambiar radicalmente la manera en la que se puede desplegar. Y déjame platicarte de la otra mitad del caso, ¿no?, porque una parte es tener la red y la otra mitad es cómo la usas. Nosotros en AT&T llevamos un par de años con un esfuerzo que se llama el Fondo 5G, donde estamos asignando capital semilla a proyectos, a emprendimientos que utilizan 5G como su principal fuente de operación.
¿no? Y pues cuando empezamos el proyecto, la verdad es que justo pensábamos, bueno, esta es una tecnología que está empezando, que no está todavía tan madura, tal vez va a haber casos, tal vez no va a haber, ¿no? Y nos encontramos con muchísimo éxito y con muchísima sorpresa, un gran número de solicitudes, proyectos que venían de la iniciativa privada, emprendimientos, centros de desarrollo, universidades, hasta gobiernos, ¿no? Que tenían ya más o menos en mente cómo podía verse una solución 5G. El año pasado, por ejemplo, graduamos tres proyectos muy bonitos, uno específicamente para salud, ¿no? En un tema de gadgets, ¿no? Para hacer mediciones de corazón en tiempo real, que requerían pues eso, ¿no? Una latencia muy baja, en la que podía estar monitoreando al paciente desde zonas remotas. Tuvimos un proyecto muy bonito de logística también bastante sofisticado, ¿no? Donde te habla de una industria compleja, ¿no? En la cual, en la medida en la que tú puedes meter este tipo de proyectos, pues sube mucho la productividad del sector logístico y de los sectores adyacentes. Y finalmente que platicábamos con él, ¿no? Con el TEC de Monterrey, donde la idea era generar este semillero, ¿no? Oye, si hay estos proyectos y quieren probar la red, ¿en dónde la pueden probar? Bueno, pues tienen un lugar ya en el TEC de Monterrey, donde pueden ir a hacer todas las pruebas que necesiten, además de la capacitación que dan ahí justamente para entender mejor el uso de la tecnología, ¿no? Y este año hicimos el mismo fondo, solo que con criterios ahora mucho más amplios en cuanto a inclusión. Y estamos viendo también esto, ¿no? Que hay muchos proyectos que vienen de muchísimos estados de la República, cosa que nos da mucho gusto, que en muchos casos están liderados por mujeres, por matemáticas, por ingenieras, ¿no? Que también eso es muy importante, porque habla también de cerrar toda esta brecha, y en muchísimos sectores estratégicos, ¿no? Vimos muchos proyectos de campo, cosa que también nos encantó, ver muchos proyectos agrícolas, proyectos de salud, proyectos de cambio climático. Entonces, bueno, pues ahí va el desarrollo, y creo que se trata un poquito de impulsar los dos lados, ¿no? Tanto por el lado de la provisión de la red, pero sobre todo con la construcción del ecosistema. Gracias. Muchísimas gracias. Pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Van a tener oportunidad de platicar con los panelistas en los pasillos, porque creo que este tema da para muchísimo. Quiero que cerremos este panel aplaudiéndoles a nuestros panelistas. Fue fabuloso haberlos escuchado. Muchísimas gracias a todos. Ya. Ay, nos paramos todos, ¿verdad?